Capítulo 34. La despedida. Iván permaneció en Elisandial todavía unas semanas. Durante ese tiempo tuvo largas conversaciones con Marcel, con Alicia y con Rafael. Volvió a pasear en avioneta y voló en globo con Giulio. Montó a caballo con Alicia y experimentó el vuelo en un ala delta con Cristian. Paseó en yate y escaló algunas pequeñas montañas. Marcel le contó muchos detalles de sus viajes y de los sueños relacionados con las fotografías que se encontraban en su oficina. Sentía que podría quedarse ahí mucho tiempo más y no se cansaría de conversar con sus maestros ni de disfrutar de ese extraordinario lugar. Pero, como había dicho Marcel, ya estaba listo para regresar a su mundo. Estaba ansioso por volver al lado de Annie y de sus hijos. Deseaba continuar con su vida y comenzar a manifestar su extraordinario potencial. Finalmente decidió que había llegado el momento. Estaba ahí, frente a Marcel y Alicia, a punto de despedirse. Era verdaderamente invaluable el aprendizaje que había adquirido en Elisandial. En sus reflexiones había pensado que no habría sido tan valioso regresar a la vida siendo consciente de su ilimitado potencial si no hubiera tenido la oportunidad de encontrarse con esos extraordinarios maestros que le habían enseñado cómo utilizarlo. Verdaderamente era extraordinaria la comprensión que había adquirido sobre la manera de hacer realidad sus sueños. Las dos personas a las que les debía principalmente esa comprensión estaban ahí, frente a él. ¡Qué maravillosos maestros, guías y ahora amigos! Se marchaba sintiéndose feliz porque sabía que los volvería a ver. Se iba sintiéndose feliz por todo lo que había compartido con ellos. Alicia se acercó y le dio un gran abrazo. «Gracias por todo lo que me has ayudado a comprender», dijo ella. «Yo soy quien debe agradecerte a ti», expresó Iván. «Gracias por todo lo que me has enseñado. Nos veremos pronto». Luego volteó y miró a Marcel. El anciano lo veía con una gran sonrisa en el rostro. Se abrazaron uno al otro. «Gracias», dijo Iván a su gran maestro. «Estaré siempre en deuda contigo». Capítulo 35. El regreso. Atardecía. Iván se encontraba frente a la puerta de la casa de sus suegros. Estaba a punto de introducir la llave en la cerradura. En su mente había varias Annies. Había una Annie a la que había visto por la mañana antes de marcharse a trabajar. Era una Annie distante y fría. Ni siquiera le había dirigido la palabra. Era una Annie en un estado permanente de enojo e insatisfacción. Era una Annie tan lastimada y resentida que ya no estaba dispuesta a poner ni el mínimo esfuerzo de su parte para mejorar su relación. Había otra Annie en su mente. Una Annie mucho más distante. Ella lo había corrido de esa casa 15 años antes de que él muriera. 2 años después de la fecha en la que ahora él había regresado. Tiempo después, ella se había marchado con otro hombre a una ciudad lejana. Iván no la volvió a ver nunca más mientras vivía. Luego, cuando ya estaba muerto, la vio durante su sepelio. Para entonces, Annie ya tenía 60 años. De esas 2 Annies, la segunda había desaparecido. Era ya tan solo un recuerdo para Iván. La primera estaba ahí y era con la que Iván se encontraría. Pero había una tercera Annie en su mente. Era la Annie a la que él consideraba la más real de todas ellas. Era la Annie enamorada nuevamente de él. Era la Annie con la que tenía una relación verdaderamente maravillosa. Era la Annie a la que había visto una y otra vez al sembrar y nutrir sus sueños. Podía decirse en sentido literal y figurado que esa Annie era la mujer de sus sueños. Abrió la puerta y entró. En lugar de dirigirse a su habitación como solía hacerlo, caminó hacia el comedor. Annie estaba ahí sentada, tejiendo. Los niños cenaban con la abuela mientras veían la televisión. Annie sintió su presencia pero no volteó. Él se acercó y le tocó el hombro. En el momento en que ella lo miró,
Iván le entregó una rosa roja que había comprado en el camino. «Te traje una flor», le dijo. «Espero que te guste». Ella se sorprendió mucho. Hacía años que él no tenía un detalle como ese. Annie no recordaba cuándo le había dado una flor por última vez. De lo único que estaba segura era de que eso había ocurrido antes de que contrajeran matrimonio. Mientras le daba la rosa, Iván la miró a los ojos. Annie sintió que la mirada de Iván transmitía algo muy distinto. «¿Te puedo abrazar?», dijo él enseguida. Ella dejó su tejido sobre la mesa y se puso de pie. Iván la abrazó. No había palabras para describir lo que sentía al estar nuevamente con ella. Annie sintió que Iván no la abrazaba así desde hacía muchos años. Luego, de manera espontánea, Iván comenzó a moverse rítmicamente, como si estuviera bailando una especie de vals. Annie se dejó llevar. Sus hijos los miraban. Les daba gusto ver abrazados a sus padres después de que durante los últimos años lo que habían visto principalmente eran discusiones y peleas. «¿Qué tienes?», le preguntó Annie, pues lo veía tan diferente. «¿Qué te ocurrió?». ¿Cómo explicar todo lo que había vivido? ¿Cómo decirle que en la vida que juntos vivieron terminaron separándose después de haberse hecho tanto daño? ¿Cómo explicar sus años de soledad, su dolor y su muerte? ¿Cómo contarle su presencia ante la gran fuente? ¿Cómo hablarle de su estancia en el castillo y todo lo que había aprendido ahí si para ella él tan solo se había ido por la mañana a trabajar? Iván solamente sonrió, meneó la cabeza y la abrazó con un poco más de fuerza mientras seguían bailando. Se movieron suavemente durante unos minutos al compás de los pasos de él. Desde el fondo del corazón de Iván surgieron, tan espontáneas como el baile, dos palabras que hacía mucho no había pronunciado. «Te amo», le dijo. Annie no supo qué contestar. Hacía tanto que no escuchaba esas palabras. Por alguna razón que ella no alcanzaba a entender, algo había cambiado dentro de Iván, y ese cambio le agradaba, pero también le desconcertaba. Durante mucho tiempo había deseado ver un cambio así en él, pero luego, en los últimos años, ya ni siquiera lo esperaba ni lo creía posible. Ahora que sucedía, no sabía cómo reaccionar. Por supuesto que ese breve momento no cambiaba las muchas carencias con que vivían, las ofensas que se habían hecho uno al otro y el dolor que se habían provocado. Sin embargo, por un instante vislumbró un rayo de esperanza. Cerró los ojos y escuchó nuevamente a Iván diciéndole: «Te amo». Entonces sintió en su mejilla un cariñoso beso. La mamá de Annie estaba también muy sorprendida, pues lo único que había visto y escuchado entre ellos durante los 5 años en que habían vivido en su casa eran peleas y gritos. Un rato después, Annie no supo en qué momento Iván se tiró al suelo a jugar a los luchadores con Efraín. Adrián se sintió tentado por la diversión y también se les unió. Annie no hacía más que mirar a Iván. Le resultaba tan extraño verlo jugando con sus hijos y verlo feliz. Le parecía verdaderamente extraño ver esa paz y serenidad que reflejaba en su rostro. Cuando los niños ya estaban en la cama, Iván les dijo que les contaría un cuento. A ellos les sorprendió, pues su padre nunca había hecho algo así. Pero, ante la curiosidad, se acomodaron dispuestos a escuchar. Había una vez, en medio de un bosque, una pequeña cabaña en la que vivía un leñador con su esposa y sus 3 hijos, 2 valientes varones y una hermosa niña. El leñador y su esposa discutían todos los días, pues se habían terminado todo lo bueno. No tenían comida y no tenían suficiente agua, pues una larga sequía había afectado a la región. A pesar de que alguna vez se habían amado, las dificultades que estaban pasando les hacían discutir y pelear. El leñador salía todas las mañanas en busca de algo para comer. Llevaba leña a las casas del pequeño pueblo que se encontraba cerca, pero nadie tenía comida para darle a cambio. Vagaba por la región tratando de encontrar algún conejo al cual cazar, pero la sequía había ahuyentado a todos los animales. Regresaba tan solo con 2 o 3 panes que alguien le había dado a cambio de la leña o con unas pocas frutas silvestres.
Su esposa le reprochaba que aquello era insuficiente para alimentar a su familia y discutía nuevamente frente a sus hijos. Una mañana salió como siempre con la intención de buscar comida. Cuando volvió, su esposa y sus hijos se habían marchado. Al parecer no habían soportado más la situación y habían partido lejos en busca de una mejor vida. La casa estaba sola. Era una casa tan triste que había perdido todos sus colores. Ahora todo era gris en aquella casa. Las paredes, el mantel, las puertas, las sillas, las cobijas de las camas. El leñador decidió partir en busca de su esposa y de sus hijos. Pero, al intentar salir, se dio cuenta de que no podía abrir las puertas ni las ventanas. Estaba encerrado. Se sentía muy triste y desesperado. Imaginaba a su esposa vagando con sus hijos de un lugar a otro, sin tener un verdadero hogar al cual llegar. Los imaginó hambrientos y solos. Los días pasaron y el leñador continuaba encerrado. Sentía un gran dolor por no poder ver a su esposa y a sus hijos, por no saber dónde estaban, por no saber si se encontraban bien. Creyó que alguna hechicera lo habría castigado por no haber sabido amar a su esposa y a sus hijos, pues comprendió que lo que más falta les había hecho no era el pan, sino su amor, cuidado y protección. Una noche se arrodilló y rogó a Dios: «Dame otra oportunidad para amar a mi esposa y a mis hijos. Dame otra oportunidad para demostrarles cuánto los amo, para amarlos como nunca los amé, para estar con ellos». Entonces se quedó dormido. Cuando despertó, estaba en el bosque, debajo de unos árboles. Al ver el azul del cielo y el verde de las plantas, se dio cuenta de que Dios le había concedido la oportunidad que había pedido. Se levantó y corrió hacia su cabaña. Corrió con todas sus fuerzas. Cuando llegó, vio que todo era nuevamente de colores. Ahí estaba su esposa junto con sus hijos. Ella le preguntó si traía algo para comer. «No», le dijo él, «pero no te preocupes». Le dio una pequeña flor que había cortado en el camino y la abrazó. «Te amo. Te prometo que todo va a estar bien. Dios nos ha dado una nueva oportunidad». Luego abrazó a cada uno de sus hijos mientras les decía: «Los amo y les prometo que vamos a estar bien porque estamos juntos». El leñador se durmió con sus hijos y con su esposa. Esa noche todos se fueron a dormir con el estómago vacío, pero con el corazón lleno. Por alguna razón, su esposa y sus hijos creyeron en él. A la mañana siguiente, la esposa y los hijos fueron despertados por el olor a pan recién horneado. Se levantaron y se dirigieron a la cocina. Con un gran gusto vieron sobre la mesa mucha comida: panes, carne y distintos tipos de fruta. El leñador les dijo muy contento que se había levantado temprano y había salido a buscar comida. La sequía había terminado. Desde ese día nunca volvió a faltar la comida en la casa del leñador y sus hijos, pero lo más importante de todo fue que nunca volvió a faltar el amor. Los hijos de Iván habían estado muy atentos escuchando el cuento. ¿Les gustó?, les preguntó Iván. Efraín y Adrián asintieron con una sonrisa. Raquel, que solo tenía 7 años, dijo: «Papi, es el cuento más hermoso que he escuchado», y se levantó de la cama para abrazarlo. Annie, que estaba sentada cerca de él, le tomó cariñosamente la mano. «Yo también creo que es el cuento más hermoso que he escuchado», dijo ella. Esa noche, los hijos de Iván se quedaron dormidos con un sentimiento de felicidad muy especial. Cuando Annie y él estaban ya recostados en su cama, ella se acercó y lo abrazó. Así se quedaron dormidos. A partir de ese momento, una nueva vida comenzaba también para Annie y para sus hijos. Capítulo 36. Un gran soñador. A partir del siguiente día, Iván comenzó a vivir la segunda versión de su vida, esta vez con una visión absolutamente diferente. Día a día, continuó nutriendo con mucha constancia cada uno de sus sueños, tal como había aprendido a hacerlo en el Isandial. Junto con ello, comenzó a llevar a cabo acciones que lo dirigían hacia su realización.
Se mantuvo en contacto con Marcel, Alicia y con muchos de los soñadores que había conocido durante su estancia en el castillo. Frecuentemente se comunicaba con ellos para intercambiar ideas y reflexiones. Todo lo que formaba parte de la vida de Iván comenzó a transformarse junto con él. Aunque todavía enfrentó momentos difíciles en su relación de pareja, como consecuencia de la carga de su pasado, recuperó el amor de Annie y su relación mejoró significativamente. Desarrolló una relación maravillosa con sus hijos. Encontró nuevas formas de generar ingresos llevando a cabo actividades que realmente disfrutaba, con lo cual su economía mejoró gradualmente y muy pronto tuvo un nivel de vida que no había alcanzado antes. Entonces, él y Annie compraron una hermosa casa a la cual se mudaron con sus hijos. A lo largo de los meses y los años, fue haciendo realidad cada uno de sus sueños. Enseñó a Annie y a sus hijos a convertirse en soñadores. Su relación con Annie fue cada vez mejor hasta que se convirtió en una de las relaciones más plenas y maravillosas que podrían existir. Annie viajó a Elisandial como aprendiz y conoció a Marcel, a Alicia, a otros maestros y a muchos otros soñadores. Iván volvió en muchas ocasiones a aquel fabuloso lugar. Una de esas ocasiones fue muy especial, pues acompañó a Alicia y sus hermanos cuando despedían a Marcel. El gran soñador y maestro había partido, dejando un maravilloso legado a la humanidad. A lo largo de los años surgieron muchos nuevos sueños en la mente de Iván. Cuando sus hijos llegaron a su juventud, visitaron también Elisandial como aprendices. Iván hizo realidad muchos sueños junto con Annie, con sus hijos y con otros soñadores. Gozó de una extraordinaria salud y vitalidad a lo largo de los años. Regresó al castillo como maestro para compartir su experiencia y su visión. Hizo realidad cada uno de sus sueños y celebró con todos sus seres queridos un siglo de vida lleno de salud y vitalidad. Gozó intensamente del planeta y, como todo gran soñador, dejó a su paso un mundo mejor. Capítulo 37. Muerto de nuevo. Estoy muerto. En el momento en que pensó eso, a Iván le pareció claramente que lo que estaba experimentando no era algo nuevo para él. Ya lo había vivido. Como la vez anterior, unos instantes después de que su corazón dejó de latir, vio pasar frente a él a toda la velocidad una película de su vida. Esta vez sintió una inmensa satisfacción al ver todos los sueños que había hecho realidad. Mientras se acercaba al final de sus días, había experimentado una total serenidad y paz, pues sabía que había utilizado su potencial y había dejado su huella en el mundo. El sepelio se llevaba a cabo en un gran templo. Al frente se encontraba un féretro de madera en el que yacía su cuerpo. A diferencia de la vez anterior, en esta ocasión el templo estaba lleno de gente. Todos sus hijos se encontraban presentes. También estaban ahí sus nietos. Muchas personas con quienes compartió parte de sus sueños y grandes amigos habían asistido para despedirlo. Iván se sentía completamente satisfecho. Estaba listo para partir. La única que no estaba presente era Annie. Ella se había marchado 3 años antes. También había partido llena de paz y serenidad, sintiéndose satisfecha por haberse convertido en una gran soñadora. Todos los presentes se sentían muy felices por haber conocido a Iván. Sus hijos y sus nietos se sentían muy orgullosos de él por la maravillosa labor que había realizado. Estoy muerto, pensó Iván. Creo que es hora de partir. Sintió que se alejaba suavemente de ahí y se dirigía hacia una gran luz. A su encuentro salieron muchas personas que se habían marchado antes que él. La primera que salió a recibirlo fue Annie. Lo recibió con una cálida sensación de amor profundo. Enseguida aparecieron otros seres queridos, sus padres, sus hermanos, los padres de Annie y otras personas. Experimentaba una sensación de absoluta plenitud al estar con ellos. Desde ahí, juntos, se fundieron en la inmensidad de la gran fuente, la fuente de donde todo proviene.
la fuente de la cual surge toda la energía del universo, la fuente que creó todo lo que existe, todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, la fuente del amor.